Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos confidenciales, gracias por seguirnos y por querer entender que hay otra realidad que no se esconde. Este espacio sorprende mucho, cada día más hay amigos que nos leen en redes sociales, dicen, pero esta información, pero es cierta, pero ¿de dónde la sacan? ¿Cómo puede ser? Amigos, aquí no inventamos nada. Lo que nos cuentan fuentes de toda solvencia a veces se cumple en el tiempo que dicen y otras no. Pero invención ninguna. Llevamos casi 3 años, los cumplimos mañana, sábado, 3 años con este programa. Y casi todo lo que dijimos al principio decían que era falso, conspiranoia, bulos, decía el gobierno. ¿Cómo vas a acusar a Begoña Gómez de nada o al hermano de Sánchez o al fiscal general? ¿Cómo vas a decir que en Dominicana se blanquea dinero de las mascarillas? Bien, todo eso hoy ya se está investigando en los juzgados y se van a sentar en el banquillo los que decían que eran bulos. Esto en solo 3 años, porque miren, España tiene un problema histórico y es que siempre cierra en falso sus grandes causas contra el Estado. Nunca llegan al fondo los asuntos más importantes. Todos sabemos quién era el señor X del GAL y ahí sigue dando entrevistas como un hombre de Estado. Todos sabemos quién estaba detrás del 23F y lo aprobó y la historia le hará pasar por el salvador de la democracia. Incluso todos empezamos a descubrir que la masacre del 11M no la hicieron los yihadistas. Nunca se dijo así en la sentencia final que juzgó el caso. O que el bichito no lo provocó el pobre pangolín en un mercado de Wuhan. O que la Dana no solo fue la lluvia, o que el fallo técnico del apagón quizá no solo fue la ineptitud y una mala conservación de las líneas eléctricas. Si vas por ese camino, si pones en duda la versión oficial, te clausuran, te sientes un apestado, pero señores, la realidad es tozuda y al final aparece. Este es un espacio que intenta descubrir cosas, abrir los ojos. No seguimos la corriente y no, nunca nos hemos fiado a primeras de la versión oficial. Y les voy a contar algo que si hasta ahora algunos nos llamaban de todo, hoy les daré motivos. Pero no pretendo que nos crean. Aquí no damos lecciones, aquí no ponemos en marcha dogmas. Esto no es el PSOE, esto no es la Sexta o la Uno, no es una religión, esto no es la SER. No, este es un espacio libre donde ofrecemos datos y usted piensa y cree lo que quiere. Y por cierto, nos lo puede decir a través de los mensajes, buzones de WhatsApp, como quiera, porque lo escuchamos todo. Miren, hay 2 fechas recientes que usted tiene en la memoria. El 29 de octubre del 24 y el pasado 28 de abril de 2025. El 29 de octubre del 24 del año pasado estaba toda España pendiente de si la Audiencia Provincial de Madrid tiraba adelante la acusación contra Begoña Gómez o no. Era el día en el que el juez Peinado podía quedar como un mentiroso, no hay caso, carpetazo, archivo o no, todo lo contrario. Y la Audiencia Provincial decidió tirar adelante el caso. El 28 de abril pasado, el juez Beatriz Viedma tenía que decidir lo mismo sobre David Sánchez Pérez Castejón, el hermanísimo, si no había caso o si se sentaba en el banquillo. Y es lo que decidió, que se sienta por prevaricación y tráfico de influencias. Pero es que el 29 de octubre, cuando decidieron lo de Begoña Gómez, ocurrió
la Dana de Valencia, la Gran Riada. Y el pasado 28 de abril, el mayor apagón que ha sufrido España o un país europeo en su historia. Y a mí me van a permitir, pero solo veo a priori 3 posibilidades de que esto haya sucedido. Una es la que están pensando seguro la mayoría de ustedes: casualidad. Casualidad, no hay más, no le dé más vueltas. Pero ¿y si no? Segunda posibilidad, que Sánchez tenga algo que ver. A ver, Sánchez, saben cómo es, el presidente del gobierno español, no ha reconocido jamás un error desde que está en presidencia, nunca ha pedido perdón, nunca es el responsable de nada, es un narcisista de libro, alguien capaz de acabar con quien sea, menos con él mismo. No nos costaría mucho, ¿verdad?, poner en su piel lo que hizo Nerón cuando quemó Roma para ver las llamas y sentir lo que había ahí. ¿Sánchez le ve capaz usted? Porque yo sí. Incluso es sospechoso, ¿no?, que el 29 de octubre ocurra lo de la Dana y el 7 de octubre la Confederación del Júcar se blinde contratando una póliza de seguros ante reclamaciones millonarias 22 días antes. O que hoy sepamos que no fue la lluvia que cayó en la zona inundada, fue la apertura de presas la que inundó y mató, y esa apertura la decidió esa Confederación del Júcar. Si fuese así, si Sánchez en su locura fuese capaz de provocar una cosa y otra, estamos ante alguien tremendamente peligroso, y no quiero pensar qué catástrofe se podría producir en este país si le imputan a él, ¿verdad? Pero seguro que no tiene ni cabeza ni pies lo que les estoy contando. Crean que es una casualidad. Es posible que lo sea. Pero les dije que hay 3 opciones. La tercera es pues algo parecido a lo que pasó en la voladura del Nord Stream. ¿Se acuerdan? El gasoducto que iba bajo el mar entre Rusia y Europa, y explotó ese gasoducto 2 veces, 2 gasoductos. Zelensky apareció echándole la culpa a Putin. Eso justificó reforzar la guerra, darle más equipamiento militar a Ucrania, pero es que hoy sabemos que las bombas las pusieron los ucranianos, que la orden de cargar el muerto fue de Zelensky, pero quien puso la bomba también fue Zelensky. ¿Por qué les cuento esto? Imaginen que el gran apagón o la Dana fue estrategia diseñada por la Unión Europea. Un experimento sociológico, una posibilidad para conocer qué escenario tendría Europa si estallara la famosa guerra que ellos buscan, porque parece que la quieran provocar, contra Rusia. Es una manera de saber cuál sería nuestra reacción, que funcionaría mejor o peor. Incluso lo del gran apagón sería un efecto que provocaría mayor cohesión en España a favor del gasto en defensa. Curioso, ¿no? Los 10.500 millones se anuncian y se apaga todo. Parece que justifica cualquiera aumentar ese gasto. Europa podría estar, es una hipótesis, en una operación secreta en la que participaran varios Estados miembros y quisieran poner en marcha este experimento para ver la vulnerabilidad o la fortaleza de cada Estado. Y Sánchez se ofreciera para ser el país donde hacer las pruebas. Y claro, puestos a elegir fecha, elige las que mejor le van a él para proteger las imputaciones de su familia. Una acción de guerra híbrida. Pero no me hagan caso. Seguro que es mentira todo lo que les cuento, y el hecho de que la
imputación de Begoña y la de David Sánchez coincidan con dos catástrofes que lo son, que afectan a millones, seguro que es casualidad. No le den más vueltas, olvídense. No he dicho nada. Bueno, ahora diré algo más. Bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Esta es una recomendación muy especial para los confidenciales. Hay temas prohibidos en las universidades y que no se estudian. De eso se encarga Univeritas Libre Hispánica. Lo que están viendo, amigos de YouTube, es un seminario online que empieza el 5 de mayo hasta el 23 de junio, impartido por el padre Javier Luzón, el mejor exorcista que lo fue durante más de 20 años de este país, y el padre Federico Hayton, que está en Pakistán ahora mismo salvando la vida de muchos cristianos, de cómo los demonios entran en nuestras vidas. Ese es el seminario. Usted va a Google, pone Univeritas y enseguida le aparece esta página web con los cursos y las inscripciones. Se va a los cursos, el primero que aparece es justo el que les decíamos, de cómo los demonios entran en nuestras vidas, y abajo se puede inscribir, es muy fácil y además está muy bien de precio. Todo con un clic. El alumno oyente tiene acceso a todos los vídeos, el certificado asistencia online en directo, y el graduado además puede hablar con el profesor, corregir, ampliar información. Recuerde, Univeritas en Google, y a partir de ahí es todo más fácil. Univeritas Libre Hispánica. Apúntese a este curso interesantísimo. Las plazas son limitadas. Dese prisa. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, ya saben que esperábamos mucho de esa colaboración de Google y WhatsApp para descubrir los mensajes del fiscal general, y al final la UCO le ha comunicado al juez que no hay ni WhatsApps ni correos electrónicos. Pero la información se está divulgando mal. Están contando la mayoría de los medios que la UCO no encuentra datos de interés en la información enviada por Google y WhatsApp sobre García Ortiz. No es exactamente así. Fíjense, están viendo el documento del informe de la UCO al respecto. Y lo que dice es que borraron los correos de esa noche, de ese día, y borraron los WhatsApps. Es decir, alguien se tomó la molestia, y ha de ser el fiscal general, de borrar y guardar, subir a la nube para que hubiese copia de seguridad del borrado. A ver, yo necesito un experto. Gabriel Araujo, perito informático. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Albert? Un placer. ¿Esto es como estoy contando? Efectivamente, exactamente, era una de las posibilidades y lamentablemente es la que se ha dado. Digo lamentablemente porque nos encantaría haber podido saber qué ha pasado aquí en realidad, ¿no? Y ciertamente lo que apunta es que la copia de seguridad que Google ha remitido al juez Hurtado ha pasado por la última habida en la nube, digamos, antes de que borrara su cuenta el fiscal García Ortiz. Por tanto, ya es una copia de seguridad con los mensajes ya borrados, que ya había acreditado la UCO, ¿no? Pero eso no demuestra obstrucción a la justicia, ocultación de pruebas. Ahora está claro que lo hizo y dejó constancia de que lo había hecho, ¿no? Claro, esa es la vertiente importante. Yo, por ejemplo, he hecho una publicación hace unos meses precisamente acreditando que aunque se borrara el mensaje, sí que desde el punto de vista forense se puede acreditar que allí había un mensaje y de quién a quién, y que se ha borrado y la fecha en que se ha borrado.
No sé a este extremo si la UCO ha podido llegar a determinar que esos mensajes estaban borrados o directamente no había ningún registro, pero Aquí ciertamente... el primer documento que tenemos dice el resto de correos relacionados con los hechos que habría recibido el fiscal general en el estado de cuenta, está borrado el Gmail, ¿no? Fueron remitidos por el fiscal jefe provincial de Madrid la noche de ese día 13 de marzo, pero no se encuentran entre la información. Es decir, sí saben que fue el fiscal general de Madrid, por ejemplo, el fiscal jefe. Y respecto al WhatsApp, no se han podido recuperar los mensajes vinculados a la cuenta con número de abonado 61, y no sigo leyendo, Ya. que es el teléfono del fiscal, que pudiesen ser de interés para la investigación. A mí me parece todo muy extraño, porque según tu información, sí podrían decir, se comunicó con Pedro Sánchez, no sabemos lo que dijo. Se comunicó con Bolaños, no sabemos lo que dijo. Es cierto, eso se puede llegar hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, lo he demostrado, además, en un terminal idéntico al que estamos hablando, un iPhone 14, y el WhatsApp, la misma versión. Yo he hecho la misma investigación, es decir, lo mismo. Además, tenía un caso precisamente en el que se trataba de acreditar ese borrado de un mensaje, y eso, con las herramientas forenses que tenemos a disposición, sí que se puede no ver el contenido, pero sí que allí había un mensaje y que se ha borrado. Eso ¿Y de sí es quién? posible. ¿Y de quién? Efectivamente, exactamente, sí, las identidades también, efectivamente. Entonces no entiendo este informe de la UCO, me faltan datos. Lo digo Claro, porque el juez le da carpetazo, ya se ha abierto el sumario, ya no es secreto, y bueno, tendrá que basarse en otras acusaciones para demostrar que filtró lo que filtró, que lo sabemos todos, pero no entiendo esta dificultad en llegar hasta el final. Por una vez que colabora Google y WhatsApp con lo que cuesta, Araujo. exacto, sí. Con Bueno, lo que recordemos que el fiscal García Ortiz recabó ayuda para esta cuestión de la propia policía. Recordemos que es esta persona que ahora está en la Moncloa, ¿eh? Recordemos que esta oficina de policía es la que hizo de puente para que se pudiera asegurar el fiscal García Ortiz que ese mensaje se estaba borrado. Y yo creo realmente, al ver que Sánchez sabía perfectamente que esa información estaba borrada para poder sacar una carta de apoyo al fiscal García Ortiz, como la sacó, realmente si esa carta es únicamente cuando estás 100% seguro de que no van a poder encontrar ninguna prueba, ¿no? Así que se han asegurado realmente de borrar cualquier rastro y de que realmente no se pueda determinar el origen de esos mensajes. te refieres a María Marcos, la jefa de seguridad de Moncloa, Ujú. que sería la persona a la que Sánchez confió, por ejemplo, si hubo mensajes del presidente con el fiscal general, que los borrara, porque aquí no basta con borrar los del fiscal. Todos los que hablaron con él han tenido que borrarlos a su vez, ¿no? Efectivamente, eso es así. Se borra de punto a punto, ¿no? Luego, para asegurarse de que ese registro no se hubiera salido en esa copia de seguridad, lo que tienen que hacer es desinstalar WhatsApp y volver a instalarla. Es la única forma. Por eso digo que lo han hecho muy a conciencia en este caso, ¿no? O sea, que han borrado, han desinstalado WhatsApp, lo han vuelto a instalar, recuperando los mensajes de esa copia de seguridad presuntamente, digo, y es la única manera para que realmente ese registro sí que no figure en la copia de seguridad, ¿no? Es tremendo. Un fiscal general, obstrucción a la justicia, una jefa de seguridad de Moncloa ayudándole, de verdad, esto ha de llegar al Tremendo. final. Por cierto, como experto perito, no se puede evitar que en plena crisis con la energía eléctrica, cuando todavía falla en muchos lugares, no hay internet, disparen el precio de la luz un 450% más. ¿Esto qué es? Que han vuelto el petróleo y las nucleares, ¿no? Bueno, lo que yo digo que son las energéticas quieren ser los nuevos jeques, ¿no? Por eso Total. hay todo este movimiento detrás de la imposición de las energías renovables, que yo no estoy en contra, simplemente que no hay una libre competencia, hay realmente una obligación, una imposición,
y esto realmente afecta al mercado como estamos sufriendo. Al final, Albert, pasa siempre lo mismo, los ciudadanos son los que pagamos el pato. Al final Seguro. nosotros somos los que estamos pagando ahora un 450% más de luz por los errores de los que nos gobiernan, ¿no? Es decir, el Estado perderá 3.000 millones, la mayoría de comercios y particulares. Las compañías eléctricas siguen facturando miles de millones de beneficio y la culpa será nuestra. Además será nuestra y pagaremos el pato. Es tremendo esto. Qué sinvergüenzas. Qué poca vergüenza. Amigo, un abrazo. Gabriel Araujo. Igualmente. Feliz fin de semana. Cuídate. Hasta pronto. Igualmente. Adiós. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Del personaje número uno de este país, de Sánchez, hay mil historias que hoy les contaremos. De cómo ha enchufado al hijo de Cándido Conde Pumpido en Telefónica, de cómo se esconde detrás de acusaciones a terceros para no reconocer jamás errores. Se lo vamos a enseñar todo. Pero lo más surrealista, y saben que lleva ya días rodando por ahí, es esta escena que van a ver ahora. Se crea el comité de emergencias con miembros del gobierno y altos cargos cuando ocurre el apagón. Aún no está el rey en ese comité porque el rey estuvo en el segundo, en el posterior. Bien, primer grupo de emergencias para calibrar el apagón. Han pasado más de 4 o 5 horas desde que empezó el apagón y nadie del gobierno da explicaciones. Se sientan y la comunicación de Moncloa coge unas imágenes de recurso de la mesa. Esas imágenes, con los ministros y Sánchez presidiendo, habitualmente nos las mandan sin audio. Alguien se equivocó y las mandó con audio. Y mientras hay miles de personas aisladas, 5 que han muerto, la última una enferma de ELA por no tener luz, él discute si la tortilla les gusta a los señoras y señores ministros con cebolla o sin cebolla. ¿Lo oyen? Escuchen. Aparece Yolanda Díaz en el vídeo diciendo que ella no, que ella sin cebolla siempre, en plena reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en plena crisis. Carlos Marcos, nuestro gallego analista político, ¿habías oído esto? Sí. ¿Qué te parece? Sí, lo había oído. ¿Qué te parece? Una frivolidad. Una frivolidad insultante. Efectivamente, cuando el gobierno tiene que estar centrado en algo que tiene a todo el país encerrado y preocupado, él se limita a tratar si la tortilla es con cebolla o sin cebolla. Un idiota, vamos, en resumen. Pero ¿nos toman por imbéciles o les importa un pito lo que ocurra? Porque de él te lo esperas todo, pero los ministros participando en el juego. Pero, Albert, ni que los ministros fueran Einstein. Tenemos un gobierno de mediocres de perfil bajísimo que si este habla de la cebolla, pues hablan de la cebolla. Pero si habla del sexo de los ángeles, también habla del sexo. Si es que les da igual. Es que a ver si abrimos los ojos de una vez. Tenemos a 22 ministros, ¿verdad?, cobrando un pastizal, costándonos un dineral a todos los españoles, que cuando España se queda a ciegas, discuten sobre si la tortilla es con cebolla o sin cebolla. Y ahora dime que no es para cabrearse, claro. El Comité de Seguridad Nacional hizo al segundo día algo inédito, y lo van a ver. Nunca había ocurrido. En lugar de ir todos a Zarzuela, el comité, no están solo ministros que les toca el asunto, sino altos cargos de seguridad del Estado, etc. Bien, en lugar de ir a Zarzuela, que es lo que siempre ha ocurrido, Sánchez dijo que viniera el rey a Moncloa. Y esta imagen que están viendo es el rey que coge el coche oficial, se va a Moncloa, le recibe Sánchez, saluda a los ministros como si fuera
un invitado y se reúne el comité de emergencias. Esta escena no es... nunca ha ocurrido en democracia. Jamás el rey ha ido a casa del presidente del gobierno a presidir un comité de este tipo. Lo que nos cuentan es que Sánchez se negó a ir a Zarzuela, no quería ir y dijo, no, hombre, no, somos muchos, estamos aquí reunidos, ya llevamos un par de días, que venga él. Esa frase, que venga él, es la que me transmiten que se escuchó. Y el Consejo de Seguridad ahora se reúne en Moncloa. ¿Un gesto más del caudillo es eso, Carlos? No, es un paripé. Todo es un paripé. Todo es una gran mentira. Y si me das un minuto para explicarle a nuestros seguidores lo que yo creo que ha pasado, y me arriesgo a tirarme un triple y ser despedido, pero creo que nuestros suscriptores tienen derecho a oír una verdad. Todo lo que has contado es un enorme paripé. Consejo Extraordinario de Ministros, Consejo de Seguridad Nacional, todo es mentira. La verdad de lo que ha sucedido se la voy a contar a nuestros seguidores. Red Eléctrica Española... Un momento, antes de que empieces. Ricardo Morado, ¿cómo estás? Muy bien, expectante, porque a mí me gusta, tanto como a nuestros oyentes, escuchar a don Carlos Marcos. Es que Carlos no quiero interrumpirle, así que vamos a dejarle, porque ahora la cosa Carlos seguramente Marcos tendrá enjundia. Hace cebos televisivos en este espacio. Correcto. O sea, ya usa el argot de los prime time de las cadenas. Es verdad lo del paripé, porque cuando vi al rey dije, han metido la pata hasta el Corvejón y hay que protegerse con la imagen del rey para que parezca que el rey lo sacan como el que saca el comodín como el taur en una baraja de cartas. Y lo sacaron y lo colocaron ahí, pues para parecer que saben, ¿no? Que saben lo que hacen. Pero por favor, don Carlos, están todos los 200.000 esperando. Pues adelante voy. En España hay una compañía que se llama Red Eléctrica Española, que es una compañía público-privada con una participación del Estado que ronda el 20%, y eso lo convierte en accionista mayoritario de esa compañía. Por eso es el gobierno el que nombra a la presidenta de esa compañía cotizada. Pero Beatriz Corredor, cuyo único mérito es haber sido ministra socialista y militante socialista, fue nombrada por Pedro Sánchez para cobrar una nómina de en torno a 580.000 euros al año. ¿Qué hace Red Eléctrica? Para que todos nos entiendan, Red Eléctrica es el control. No genera electricidad propiamente dicha, sino que conduce la energía que producen los diversos operadores para, en una especie de embudo, entra mucha energía y ella controla el día anterior y le dice a cada operador la energía que puede producir para cubrir las necesidades, eligiendo las energías más baratas pensando en bajar el coste. ¿Qué ocurre? Que insuflada por la Agenda 2030 y llena de las energías alternativas, despreció las energías firmes. ¿Qué son las energías firmes? Las que pueden programar lo que van a producir. La nuclear, que tiene su propia central, la hidráulica, que tiene los pantanos llenos de agua y sabe la energía que puede producir, o el gas. Bien, ¿qué hizo Red Eléctrica ese día? Y aquí sí que entra la clave, porque esto puede ser una decisión política. Ese día, la señora Corredor, Red Eléctrica, encargó un porcentaje altísimo a las energías no firmes. ¿Qué son las energías no firmes? El aire, la eólica y la solar, porque dependen del sol o del viento y además no se pueden almacenar. El porcentaje con el que esta señora cargó estas energías renovables le hizo despreciar las energías firmes, las que se pueden programar, de tal manera que cuando la energía solar y eólica tuvieron una producción bestial, ese embudo que debe de controlar que no haya un exceso de energía porque puede reventar el sistema, no funcionó. Y cuando dejó de funcionar, como no había ordenado despachar a las energías firmes una previsión para cubrir las necesidades, se cayó el sistema. Pero no se cayó un sistema, se cayeron 15 sistemas al mismo tiempo de operadores que generaban energía, pero que no tenían control. Y en un momento dado hubo mucha más demanda que oferta
porque una decisión política indujo a Red Eléctrica a no contratar para ese día energías firmes y apostó todo a las no firmes. El resumen del resumen es lo que acabo de hacer. Es un error tridimensional. Tan es el error que claro que pudieron solucionarlo en 24 horas después para intentar reponer la energía en todo el país, porque fue un error de bulto. Al día siguiente, y esto confiesa y demuestra el error de Red Eléctrica, contrató hidráulica, contrató gas y contrató nuclear. Y eso fue lo que nos salvó la vida. Y no reventamos toda Europa de milagro, porque Francia se desconectó de España en cuanto detectó el problema y se autoabasteció con su energía nuclear, por cierto. Cuando tú decías, ¿puede haber sido provocado en coincidencias de fecha? Puede haber sido provocado. Claro que puede haber sido provocado, porque la programación estaba viciada de base. Y tú no puedes programar más del 40% de energías alternativas porque el sistema no está preparado para eso. Cuando el exceso de demanda cubrió con exceso la oferta, reventaron y cayeron en 5 segundos. Claro, pero son 15 fuentes distintas de energías no firmes. Y ese es el quid de la cuestión. Y a partir de ahí, el gobierno hizo el paripé de cubrir y cubrir hasta hoy, hasta ayer o el miércoles creo que fue, cuando salió la señora Corredor a dar una explicación y anunciar que no dimitía. Claro, ¿cómo va a dimitir con 580.000 euros al año? Ni de coña. Pero es que además dijo que hizo las cosas bien y volvió a mentir, como mintió en el año 21 cuando dijo que era imposible un apagón, como mintió Sánchez en el Senado, en el Congreso y en los mítines del PSOE cuando dijo que era imposible un apagón. No se hubiera producido nunca este apagón si la programación de Red Eléctrica Española fuera correcta. Y esta es la verdad de lo que pasó. Y me arriesgo, vuelvo a repetir, a ser despedido. Escucha a Beatriz Corredor, no dimite. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir. Y por tanto, yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder. Ricardo Morado, ahora te pido opinión, pero Beatriz Corredor junto a Josep Borrell fueron los dos únicos que defendieron a la salida como secretario general del PSOE a Pedro Sánchez, que dijeron que no se había actuado bien, que los varones se habían sobrepasado con él. En aquel momento Beatriz Corredor acababa de ser ministra de la Vivienda con Zapatero y era un personaje importante en el PSOE. Fue presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, etc. Cuando Sánchez recuperó la Secretaría General, a Borrell le puso de ministro y a ella en Red Eléctrica. Además, Beatriz Corredor se hizo íntima amiga de Begoña Gómez. Patrocinó Red Eléctrica los cursos de Begoña Gómez en la Complutense y hasta organizaron actos conjuntamente. Por ejemplo, hay uno hecho el 20 de abril del 23. ¿Se acuerdan? Aquel vídeo lo vamos a ver de Begoña Gómez hablando de el mundo rural. Bien, pues se inventaron algo así como Ruralia. ¿Qué era esto? Pues nada, llevar la energía hasta los pueblos más abandonados de España para que tuvieran fibra óptica, esas cosas que hacía Begoña. Este acto lo subvencionó el marido de Begoña Gómez, o sea, Sánchez, en un Consejo de Ministros con 100.000 euros. Este último año yo destacaría un proyecto que es el proyecto de la repoblación. Es decir, estamos durante todo el 2018 promoviendo con diferentes actos y eventos las posibilidades que hay más allá de las grandes ciudades. Hoy en día en España más del 70% de la población vive en las grandes ciudades y entonces estamos dejando zonas muy ricas dentro de España, pues tanto como puede ser turismo, como puede ser agricultura, como puede ser otras áreas económicas abandonadas.
¿Cómo va a echar a una amiga que le salvó el cuello a Sánchez en lo peor del PSOE cuando nadie le quería? Morado, aguantaremos a Beatriz Corredor mucho tiempo, ¿no? Mucho, porque tiene los méritos profesionales necesarios para medrar en la política española. 1, tener el carné socialista, y 2, hacerse las uñas con Begoña. Y solo con eso ya es más que suficiente para eternizarse en cualquier puesto por el que cobre 580.000 euros al año. Una fruslería, al fin y al cabo. Tú y yo los cobramos prácticamente todos los meses, ¿verdad? Cada día. Es que lo primero que dice, en el corte que hemos escuchado de la señora Beatriz Corredor, se atreve a decir que todo ha funcionado correctamente. Ha funcionado tan correctamente que nos hemos ido a negro durante un día entero en toda España. O sea, no es que mientan, es que encima no saben hacerlo, porque el nivel de indignación en la calle, a pesar de que ya han pasado varios días, de las personas con las que yo tengo trato, ya sabes que yo hablo mucho con la gente porque es lo que más me gusta hacer para tomarle el pulso a la ciudadanía, entre otras cosas. El nivel de indignación, independientemente de sesgos políticos o de ideologías, que esto ya no tiene nada que ver con eso, el nivel de indignación de que te están diciendo en tu cara que no era posible que esto sucediera, pero que ahora que sí ha sucedido, estamos seguros de que no va a volver a suceder, a pesar de que te decimos que no sabemos lo que ha sucedido. Es una tomadura de pelo tras otra. O sea, parece un chiste lo que dices. Sí, parece un trabalenguas o un cachondeo. Eso es lo que bueno, es. Esto dijo en televisión española. Por cierto, el que le preguntaba es mi compañero Javier Ruiz. Yo he estado con él, hemos comido hace años en Marbella en un acto. Javier Ruiz es quien dijo esto en la SER. El miedo a un gran fundido, el miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón. El Javier Ruiz, claro, dijo esto, pero por decir esto ahora tiene programa en televisión española, las cosas son así. Y le pregunta a Beatriz Corredor y hace exactamente lo que tú has dicho, Morado. ¿Temen que esto pueda volver a ocurrir? A ver, el riesgo cero en un sistema físico es imposible de descartar. Lo que sí te digo es que tenemos el mejor sistema del mundo y lo voy a reiterar. Un sistema como el nuestro, con su tamaño y su escaso nivel de interconexión, pecho porque después de provocar el mayor apagón de ningún país europeo en su historia reciente, ni en guerras mundiales, ni en guerra civil, en España, me lo comentaba teniente coronel hace un par de días, ni en la guerra civil hubo un apagón como ese de 10, 12, 15 horas, a pesar de los bombardeos. Y hay que aguantar que nos diga, primero, que no dimita, que siga en el cargo y que nos dé lecciones. Lo único que ha cambiado en su discurso es que ahora admite que el riesgo cero no existe. No es mucho, Morado, no es mucho. No es mucha garantía. No me da demasiada tranquilidad, no sé cómo lo veis. Tú dirás, y Rufián, por cierto, otro de los que decía tonterías, como tantos. La desinformación ya es la principal amenaza de la democracia, aquí y en Europa. Un fantasma recorre estos días nuestros grupos de WhatsApp. El gran apagón. Bueno, señores, Rufián, Javier Ruiz, Sánchez, Beatriz Corredor, estos son los gurús, ¿no? De la ecología, son los Greta Thunberg de España, son los que nos han de decir qué va a ocurrir y qué no. Y les ha faltado un segundo decir que el apagón, Carlos, fue culpa de la derecha y la ultraderecha. Un segundo, estaban a punto ya. No ya lo estarán diciendo. Pero el resumen de la letanía que os conté antes es el siguiente. Aquí hubo o un error de un inepto en la programación del día anterior del despacho de la energía necesaria o una decisión política que decidió conducirnos al apagón. Y no hay más alternativas. Y no hay que ir a buscar, de verdad lo digo en esta ocasión, a ningún otro país, a ningún otro lugar. El error está concentrado en Red Eléctrica Española. Por ineptitud puede ser. Por una decisión política también puede ser. Lo cierto y verdad es que coincidió muy malamente con el procesamiento del hermano de Sánchez. Pero no hay que buscar más explicaciones. Es que es así de sencillo. Sí, pero hay quien lo sabe. El otro día el general Dávila en el programa Horizonte de Iker
dejó claro que 2 países saben lo que ha pasado. Escuchen. Hay 2 naciones que saben perfectamente si ha habido un ciberataque o no. Una son los Estados Unidos de América y el otro es Israel. Lo saben perfectamente y lo tienen monitorizado, si es que ha ocurrido. Que pasen o no pasen la información es distinto. Todos podemos conjeturar cosas y si es un ciberataque, todos podemos saber y sabemos, de hecho, quiénes son los posibles atacantes, entre comillas. Lo sabemos todos, yo no me atrevo ni debo decirlo, pero todos lo sabemos. Aquí el teniente coronel Vendala anteayer fue más allá en este programa, pero coincidió con Israel. A Israel le ha sentado ya cuerno quemado, ha sido la gota que ha rebosado un vaso que estaba ya saliéndose, y es la suspensión de los contratos de venta y compra de munición, armamento y demás. Y los israelíes lo avisaron, que eso no lo iban a consentir. Israel, para mí, tiene la tecnología, por supuestísimo, y tiene la decisión y la voluntad que estamos viendo de que donde las dan, las tomas. Y el sicario perfecto es Marruecos, su principal aliado en toda África, junto con Estados Unidos. Y son 2 países, en este caso Marruecos, que sabemos que está en guerra con nosotros. No lo queremos reconocer, pero está en guerra con nosotros. Con el sistema y con la colaboración de Red Eléctrica, el resto es muy fácil, ¿eh? Esto es como un castillo de naipes. Red Eléctrica, la fragilidad la ponen ya por ideología. Y como le decía Begoña Morado, resiliencia y... Resiliencia. Sí, ¿no? Mira, lo peor de todo, Albert, es que lo que ha contado don Carlos Marcos al inicio, todo eso lo sabíamos el mismo día del apagón. En la tarde-noche del apagón, nosotros, en Giro, también establecimos contacto con técnicos especializados que nos describieron exactamente lo mismo que ha descrito Carlos Marcos. Y si yo, que soy un padre de familia calvo y provinciano, el mismo día del apagón ya sabía exactamente lo que había pasado y en dónde, tener que escuchar al presidente del gobierno salir comparecencia tras comparecencia diciendo que había que dejar abiertos todos los escenarios porque, mire usted, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Mire, desde el momento y hora en el que Red Eléctrica Española es una empresa de participación pública, que es la que controla, como bien ha dicho don Carlos, la que controla ese flujo de energía y tiene la información a tiempo real, Red Eléctrica Española, por tanto, es la primera que se entera de lo que ha sucedido. Por lo tanto, claro, a tiempo real, Red Eléctrica Española ya sabía lo que había sucedido el mismo día del apagón. Si esto fue a las 12:33, sí. A las 12:34 ya lo sabían. Pero entonces, vamos más allá, Morado, vamos más allá. ¿Por qué? Porque al final se acabará sabiendo. A lo mejor de aquí 20 años, como el 11M o los GAL, puede ser. ¿Sabes lo que pasa? A ver, que aunque se acabe sabiendo, como se va a ir tapando con el siguiente escándalo, claro, dentro de una semana ya va a dar igual. Ahí voy. Aquí pasó Valencia 2. Esto fue Solo el pueblo salva al pueblo, segunda versión, en 6 meses. Allí, por desgracia, 230 muertos. Aquí 5, llevamos por ahora 5 muertos por culpa del apagón. Allí no se prestó ayuda, aquí tampoco. 6 horas sin decir nada, sin ayudar, sin dar un consejo, ni un solo ministro en el gobierno con más ministros de Europa. Ni uno. Es más, hay que empezar a pedir explicaciones. Mire, van a ver imágenes de cómo estaba esa tarde-noche Atocha, Chamartín, la estación de tren de Córdoba. Esto que ven, los amigos de YouTube lo verán, si no se lo cuento yo, es gente durmiendo en el suelo con la típica mantita de Cruz Roja, la misma que dan a los inmigrantes cuando llegan a la Isla de Hierro. Muchos pudieron pasar la noche en la estación o en el aeropuerto de Barajas. Lo peor fue el tren, no el avión. Pero Óscar Puente pensó, como ministro de Transportes, a ver si me va a salpicar algo, hay demasiada gente, un accidente, una asfixia, una carrera. Y decidió a la medianoche del día del apagón
sacar a todo el mundo de la estación de Atocha por exceso de aforo. Televisión Española pilló a una señora que dijo esto. Nos han mandado desde la salida de Adif, nos han enviado a la parte de cercanías de Atocha con tan mala suerte que nos han dicho que el aforo está completo y que no nos dejan entrar. Entonces estamos gente mayor, gente minusválida, niños, y nos vamos a quedar a dormir en la calle. O sea, esto es inhumano, no tenemos donde ni beber agua, no tenemos donde poder hacernos siquiera nuestras necesidades y la temperatura está bajando y esto, no sé. Y no pasa nada. Es decir, a cualquier inmigrante que llegue en patera de forma ilegal le damos un hotel de 4 estrellas y me están diciendo que a miles de españoles, ya no digo los que estaban colgados en el tren que ocurrió en Córdoba, estuvieron 2 días dentro del vagón, no, que estaban dentro de la estación, al menos un techo, una pared, calefacción, pues les echaron de Atocha por exceso de aforo. ¿Esto no es un delito, Carlos Marcos? Pues me imagino que puede ser por denegación de auxilio, pero no lo sé. Lo curioso de ese hecho es que la gente que hemos visto durmiendo en el suelo, ¿verdad? En el Ministerio de Agricultura desplegaron unas 1000 camas que no utilizó nadie, porque no había nadie en el Ministerio de Agricultura. La gente lo estaba pasando mal en las estaciones, pero allí estaban en el suelo. Y las camas que desplegó, no sé si fue Cruz Roja o la UME, estaban en el Ministerio de Agricultura sin utilizar por nadie. Este es un país de locos, ya hemos sobrepasado todas las líneas rojas, la paciencia de los españoles y el gafe de presidente de gobierno que nos ha traído pandemias, inundaciones, danas, corrupción, apagones. O sea, es un gafe de libro. Tenemos que sacarnos a este tío de encima cuanto antes, porque al final esta búsqueda de un elemento externo que justifique el apagón se hace exclusivamente para tapar a la señora Beatriz Corredor, amiga de Begoña y súbdita de Pedro Sánchez. Repito, Albert, al final aquí la culpa la va a tener o un ciberataque anónimo que no podemos saber el origen, o Belén Esteban, que como sabes fue anunciada un lunes para presentar su programa en Televisión Española y murió el Papa. La pasaron al lunes siguiente y nos vino un apagón. Ojo al próximo lunes que anuncian que van a estrenar el programa de Belén Esteban. Esto es de locos. Oye, ese programa también está agafado. Una plaga, yo auguro una plaga de langostas para el próximo lunes. Bíblico, todo muy lo único bueno de esa historia, lo único bueno que no ha empezado ese programa, es lo único bueno. Bueno, es verdad, lo que decías, apuntabas algo que es muy importante. Sánchez, que es un mal gobernante y creemos que está enfermo de narcisismo, él nunca es culpable de nada. Jamás, nunca ha pedido perdón, nunca ha reconocido un error. Fíjense, con el apagón, los operadores privados. Queremos las responsabilidades a los operadores privados. Con la pandemia, las comunidades autónomas. Recordemos que son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de gestionar la emergencia sanitaria. Y con la DANA, ya saben. Si necesita más recursos, que los pida. Jamás reconoce un error, jamás dice hemos tenido, les pido perdón, prescindimos, hemos cesado a tal... Nunca. Fernando Simón ha aumentado el cargo, Salvador Illa en mejor posición, la culpa de la DANA todo para Amazon y Beatriz Corredor una santa. ¿Esto cómo le llamamos? ¿Es una enfermedad, Morado? ¿Es una forma de gobernar inédita? ¿Qué es esto? Es una enfermedad que se llama socialismo, que yo no sé, que tiene una sola cura, que es sacárnoslos de encima cuanto antes, como decía don Carlos hace un momento. No solo no asume nunca una culpa, ni es capaz de hacer una autocrítica constructiva, sino que es que ha llegado a verbalizar que si recuperamos el flujo eléctrico fue gracias a él y a su maravillosa gestión de ese momento de crisis, porque estaba él al mando y entonces pues gracias a él se recuperó mucho más rápidamente que si tuviéramos centrales nucleares trabajando. Otra mentira
una mentira más, porque es que como es un ignorante y un analfabeto funcional, por muy presidente del gobierno que sea, es un analfabeto funcional y como solo se asesora de gente con más burricie que él, pues encima no tiene gente lista a su lado, ni gente inteligente a su lado que le diga las cosas como son. Está mal informado, es un mentiroso y además es un ignorante. Y de esas tres cosas tuvimos buena muestra a lo largo del día del apagón y al día siguiente y en los sucesivos. Lo que pasa es que, como ya te decía antes, esto se acabará tapando con cualquier escándalo un poquito más grueso. Yo ya no sé, porque como hablábamos en las últimas semanas de que a esta gente le gusta mucho jugar con el miedo de la gente, que es una herramienta política de primer nivel para ejercer el poder, yo ya estoy pensando en qué va a ser lo siguiente que va a suceder, porque ya hemos pasado por una dana, hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por un apagón. Son capaces de cortarnos el agua en cualquier momento o de desabastecernos directamente. Bueno, decía el mismo miércoles por la mañana, Nicolás Maduro, que se sentía muy cercano a España, que ahora España era mucho más amiga de Venezuela con todas estas cosas que estaban pasando. Jolines, es que se lo ponemos en bandeja. No es que nos estemos convirtiendo en Venezuela, es que ya somos Venezuela, a todos los niveles. Pero Morado, perdóname, porque efectivamente Sánchez mintió cuando dijo que las nucleares habían sido más una parte del problema que de la solución y que estaban apagadas. Mintió, no estaban apagadas. No estaban. Red Eléctrica Española el día anterior les adjudicó el 2% de su potencial de generación de energía. Fue Red Eléctrica la que limitó. De haber tenido un colchón, las nucleares, hubiéramos podido salvar este apagón. Pero la programación de Red Eléctrica adjudicó, repito, al sol y al viento cerca de un 70%. Y se cayó el sistema. Punto pelota. Y todos esos datos ellos los tienen, ¿eh? Todos esos datos ellos los tienen porque los tenemos nosotros. Pero si lo reconocieran, tendrían que culpar a Red Eléctrica y a Beatriz Corredor. Y eso es lo que Sánchez quiere evitar a toda costa. Y yo me he jugado aquí parte de mi prestigio, pero no saco ni una línea de todo lo que he dicho. Y espero que el tiempo, Albert, te ayude a premiarme o a demandármelo. Pilar Alegría tiene otra versión. Dice que la respuesta del gobierno fue rapidísima. Escúchenla. A pesar de ser una situación inédita, la respuesta del sistema fue una respuesta rápida y segura. Por tanto, queremos poner de relieve la fortaleza. Es un personaje, rápida y segura, rápida. 6 horas, la población campando a sus anchas sin directriz ninguna. Bueno, algo más. Chela, una fiel oyente, le preocupa esto que dijo Sánchez. Y es cierto, habría que reflexionar. Escuchad. Y la respuesta de la ciudadanía, como ha ocurrido en otras muchas crisis que hemos tenido nosotros, la capacidad de decisión al frente del gobierno, como ha sido la Filomena, como ha sido el volcán de La Palma, como ha sido la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Putin, o también, lógicamente, la pandemia, ha sido una población que ha estado a la altura de lo que verdaderamente es nuestro país. Uno de los países más desarrollados, solidarios y responsables del mundo. ¿A qué viene? A la altura de Burundi o de Burkina Faso está en este momento nuestra nación. Un pequeño comentario, Albert. Por favor. Es que, como Sánchez reunió a todo tipo de consejos, de ministros, de seguridad, de sabios, de había que hacer humo. En su rueda de prensa, un tipo serio, encorbatado, tenía cara que parecía preocupado. Y dice, bueno, con las reuniones del comité de sabios, de tal, hemos decidido llamar a esta crisis que estamos padeciendo la crisis de la electricidad. Hombre, no me fastidies, coño. Trabájate un poco más el nombre, chico. Si han reunido a 200 personas, sabios, expertos. Ese es el nivel de los que le rodean. Ponle un nombre un poco más sofisticado, joder. Eso se lo pone mi hijo de 4 años. La crisis de la electricidad. Ole tú. Don Carlos, su hijo de 4 años está más preparado que todos los asesores de Pedro Sánchez. No me cabe duda. No me cabe duda. Un nombre más adecuado también. Oye, ¿y creéis que lo comentábamos con Araujo, pero creéis que es legal que aprovechen esta crisis las compañías para subir la luz un 450% en una situación tan vulnerable? Esto debería estar prohibido y lo han hecho. Y luego para que te devuelvan el dinero, sabéis que es imposible. Alguien debería vigilar que esto no ocurriera, o controlar o acotar.
legal seguramente será. Otra cosa es que sea ético o normal, porque hay que saber diferenciar ya, porque aquí hacemos legales cosas, o hemos visto que se hacían legales cosas, no vamos a hablar del Tribunal Constitucional, se hacen legales cosas que pasan de soslayo y que están muy lejos de ser normales y humanamente razonables. Y esto es una de ellas, porque la noticia de esta subida, si mal no recuerdo, el apagón fue el martes, el miércoles por la mañana, cuando empezamos a volver a tener flujo informativo en los teléfonos y en Internet, una de las primeras noticias que saltó fue precisamente esta, la de la abultada subida del precio de la luz. Y claro, no se queda con cara de pastor nieto. ¿Por qué subió de forma tan salvaje el precio de la luz? Si es que todo tiene por todo lo que hemos hablado hasta aquí. Como le habían despachado tan baja cantidad de energía para producir, le obligaron en menos de 24 horas a llegar del 2% que tenía adjudicado al 20%. Y una nuclear no funciona dándole a un potenciómetro, ahora te subo un poco. No. Hay que reforzar las máquinas, el trabajo, las personas, y encarece el precio de la electricidad. Si es que todo viene como consecuencia de una ineptitud o de una maldad de red eléctrica española. Todas las respuestas están ahí. No busquéis más lejos, de verdad. Nuestros oyentes se merecen la verdad. Y la verdad es esta. Ana de Canarias, Juan Carlos de Tenerife, no paro de recibir mensajes. Toda la noche sin teléfono, no se puede llamar, solo por WhatsApp, no tenemos internet, eso sí, luz eléctrica sí, y carísima, Ana, carísima, que eso es lo peor. Bueno, y mientras tanto, ¿en qué se ha ocupado Sánchez? Pues miren, el mismo día del apagón, el mismo día, nos lo manda un oyente, María Gámez, la directora general de la Guardia Civil, íntima de Marlaska, la nombraron directora honorífica de la Guardia Civil en uno de esos estados que pone el Boletín Oficial del Estado, un parágrafo que nadie lee, pero que eso significa otorgarle, por ejemplo, unas mejores condiciones cuando esta mujer se jubile, entre otras cosas. O, por ejemplo, fichar al hijo pequeño de Cándido Conde Pumpido en Telefónica. Desde que Telefónica es de Pedro Sánchez, han empezado a hacer favores, y uno de ellos es a Gonzalo Conde Pumpido de Careaga. Empezó a trabajar en Telefónica. ¿Saben qué día escogió? Como Belén Esteban, el día del apagón. Ese fue el primer día que se fue a trabajar a Telefónica, y claro, igual es que como estaba enchufado, pues se fundieron los plomos, ¿no? Su cargo, cuidado, que es el cuarto o quinto más importante de la compañía. Gerente analista, jefe de políticas públicas, competencia y asuntos regulatorios. Tiene 30 años, apenas tiene currículum, lo único que ha hecho que sepamos es crear una empresa para digitalizar la carta de los restaurantes, poco más, según me cuenta Alejandro en Trambasaguas del Debate, y este chavalín de 30 años, por ser hijo de Conde Pumpido, está cobrando ya más de 100.000 al año. Esto sí es enchufe. ¿Cómo le podemos decir, ahora que ha empezado a trabajar el día del apagón, que es un enchufado? ¿Alguien se lo dirá a la cara en Telefónica, Carlos? ¿Alguien tendrá valor? No, porque viene de la mano del jefe. Y ahí, vamos a ver, en su día Sánchez preguntó de quién dependía la fiscalía y se autorrespondía, pues eso. Y ahora yo pregunto, ¿de quién depende Telefónica? Pues eso. No le han dado el puesto de trabajo al hijo pequeño de Cándido Conde Pumpido, se lo han dado al hijo del fiscal general del Estado, que es una forma amable de pagar los favores recibidos. Del presidente del Supremo, del Constitucional. Del presidente del Constitucional, el que tiró abajo la sentencia de los golpistas de Cataluña o de los seres de Andalucía. Eso tiene que tener un pago de alguna forma. Y yo, presuntamente, tengo la sospecha de que está cobrando en especies este tipo de favores, porque no tiene otra explicación. Claro que estamos cerca de Venezuela, cada día más de una república bananera. En esto han convertido a España estos socialistas del siglo XXI. De verdad te lo digo, incluso los socialistas honestos, que yo sé que hay militantes y votantes honestos, que les quede un poco de sentido común y no se vean superados
por la loa al líder de la secta, al sanchismo. Por favor, recapaciten, porque nos vamos a la roca todos, ¿eh? No es la derecha que se va a caer por un barranco, es que estamos tirando a España por un barranco y ustedes le están aplaudiendo como palmeros cuando van a ser los que sufran. Esa clase media a la que Sánchez ha llevado a la pobreza y a la marginación en España para que dependieran de una paguita. Esta es la clave. No sigamos por este camino. España tiene que hablar, España tiene que votar y los españoles tenemos que tener conciencia de país para poder darle un futuro a nuestros hijos que en este momento está en serio peligro. Miren Cuba, miren Venezuela, miren Nicaragua, miren el tránsito de aquellos países que siguieron la misma hoja de ruta que estamos siguiendo en España. Hay que votar la moción de censura. Me ha faltado eso. Me ha faltado eso, Carlos. Voy a brindar con un bichí catalán y que por favor lo hagan. ¿Ya lo habéis hecho los dos, chicos? Habéis firmado la moción de change.org. Brindo para que esa moción llegue a los 50.000 pronto. Levanto mi copa, mi taza del programa con bichí catalán para que lo consigamos pronto. Porque yo quiero ir a Bruselas contigo, Carlos. Yo también, pero mira, no quería aprovechar esto del apagón, porque parece que utilizo todo para arrimar el ascua a la sardina de la moción ciudadana. Pero es verdad, esto es un problema añadido para que los españoles, esos miles de personas que seguramente nos encontraremos el día 7 en Madrid, en la Plaza de Colón, que seremos 100... El día 10. El 10. Perdón, disculpa, el día 10. Que esos españoles que nos encontremos ahí hagamos un esfuerzo por esta moción de censura, que yo sé que es una piedra más en el muro que tenemos que levantar contra el sectarismo de Sánchez, pero es un muro muy importante porque nace de la sociedad civil, de españoles que estamos orgullosos de ser españoles y rechazamos el ataque a nuestra patria que viene desde el propio gobierno de nuestro país. Es una forma de protestar con solvencia. Firmen esa moción de censura en ORG, porque solo con poner moción ciudadana o moción Albert Castillón les llevan al lugar donde hay que votar, apretando un botón, y después reciben un mail para confirmar que el voto es suyo. Exacto. Lo confirman y se acabó. No cuesta un solo euro ni un céntimo de euro, y sin embargo vale oro para demostrar nuestro compromiso con España. Se lo ruego de todo corazón. Únanse a nosotros. Nos hacen sentir fuertes cuantos más seamos. Y el día 10 nos vemos en las calles de Madrid. Espero verte, Morado. ¿Vas a ir? Yo también. Yo estaré ahí y Carlos Marcos también. O sea que nos encontraremos, los confidenciales, en una calle al ladito de Colón una hora antes. Dime, Carlos. ¿Lo presentas tú? No lo sé. Yo me he puesto a si no voy. Si no lo presentas tú, no voy. No, lo presente, lo importante no es si lo presento. Ya he presentado 25 actos en Plaza Colón. Y muy bien. Yo voy a ir y me voy a encontrar con vosotros y con la gente del programa que quiera venir. Que luego suba o no suba depende de la organización y es lo menos importante. Aún no lo sé. Pero el día 10 estamos en Madrid, eso seguro, ¿eh? Os espero. Fijar punto de encuentro para que nos podamos ver. Sí, fijaré punto de encuentro. Yo creo que ya, el lunes ya empezaremos a fijar punto de encuentro. ¿Sabes dónde lo quiero hacer? Detrás del escenario, por si a última hora dicen presentas. Es la manera más rápida de llegar, una cosa fácil. Amigos, un minuto y escuchamos llamadas. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Aquí estamos con Carlos Marcos, nuestro analista político, y Ricardo Morado, nuestro empresario experto en logística y vicepresidente de Giro 180. Los dos en Galicia. Nos encanta Galicia. Y, por cierto,
hay algo que no falló ni con corte de apagón, el más importante de la historia de España. Escuchen a Pau Pérez, que grabó la escena. Bueno, gente, caída de la red eléctrica general en todo el país, no absolutamente nada, prácticamente no podemos contactar con nuestras familias, no sabemos nada de cuándo vuelva a volver la red, pero peaje funcionando en perfecto estado, ¿eh? Aquí Pedro Sánchez cobrando sin ningún tipo de problema, ¿eh? Lo único que no se ha caído en ningún momento es el peaje, me lo he comido de ida y vuelta. Grandes prioridades. Sí, nada, la prioridad. No hay surtidores de gasolina, no hay comunicaciones, no hay móvil, no hay internet, pero el peaje. Qué listos son, Morado, qué listos son esta gente, la pasta. Todo lo que sea recaudar, y yo estoy seguro de que las oficinas de Hacienda también funcionaron correctamente. Estoy a la perfección. Allí hay gasolina, grupo electrónico. De todo. Y una microcentral nuclear, si hace falta también. Bueno, oye, tengo muchos mensajes que escuchar. Antes, algunas curiosidades. Ayer fue 1 de mayo. No quiero ni comentarlo porque es ridículo. Ya saben lo que pensamos de los grandes sindicatos de este país. Pero sí me parece importante que Frente Obrero hiciese campaña contra UGT y comisiones obreras, porque es un partido político muy pequeño, todo lo que quieran, pero haciendo pancartas muy importantes como esta que van a ver. Esto es en Madrid, y ahí les llamaron de todo a Unai Sordo, a Pepe Álvarez. Por cierto, Pepe Álvarez, que sufrió un escrache hace unos días. Sí, Pepe Álvarez. Este 1 de mayo tiene que ser un día en el que los trabajadores denunciemos a los grandes sindicatos como vosotros. Tanto que habláis de conquistar derechos para los trabajadores, ¿qué habéis hecho en los últimos años para los trabajadores en este país? No hables tan alto. ¿Qué habéis hecho para los trabajadores en este país? Si llevamos en España más de 30 años... A partir de ahí ya saben lo típico de los scratches a este tipo de personas. Están aleccionados, se ponen de pie, gritan, impiden que se escuche lo que dice el que graba. Pero es un síntoma, ¿no, Carlos? Esto era impensable hace 10 años. Sí, pero también, perdóname, Albert, me parece un poco imperdonable lo que estás diciendo, porque le estás chafando la mariscada a Pepe Álvarez y al otro, al Unai Sordo, ¿no? Estos tienen el 1 de mayo, encargados todos los lubricantes, percebes y nécoras de Galicia. En Galicia en este momento no queda marisco en ningún restaurante. Tenemos escasez. Lo están llevando a la sede de comisiones y de UGT, que son 2 tentáculos del gobierno subvencionados y patrocinados con dinero público por la orden de Yolanda Díaz, quien sabe que una vez que vayamos a urnas se queda en la puñetera calle y va a ser contratada de asesora por los sindicatos para mantener un sueldo muy importante como el que cobran Unai Sordo y Pepe Álvarez, que nunca hablan de sus sueldos. Debían de contarle a los trabajadores, no a esos que les aplauden, porque todos esos son liberados sindicales, gente de los sindicatos que cobra sin ir a trabajar, supuestamente por preocuparse por sus compañeros. Una puñeta, es decir, es una tomadura de pelo. El 1 de mayo fue otra cosa históricamente, hace tiempo, y tenía una justificación. Hoy es una orgía mariscada de los dueños de los sindicatos que ese día invitan a sus compañeros de sindicato, que no a los trabajadores, ¿eh? El que está en la mina con el pico y con la pala, ese no es invitado a las mariscadas de comisiones ni de UGT. Yo tengo que decir que en esta ocasión, no me ha pasado en otras, pero en este 1 de mayo sí que he tenido una satisfacción. Y es que mi queridísima Yolanda Díaz tenía previsto presentarse en la manifa del 1 de mayo con la medalla puesta de haber conseguido el día anterior, o sea, el miércoles, su tan ansiada rebaja de la jornada laboral. Sí. Y sus queridos conmilitones del Partido Socialista le dijeron que esto, para tu jornada laboral. Entonces, claro, solo porque se le haya agriado el 1 de mayo a Yolanda Díaz ya ha merecido la pena. Que esa fue, y quiero recordarlo, su gran propuesta electoral. O sea, ella está donde está ahora gracias a que prometió a todos los trabajadores que se iba a rebajar, que ella iba a rebajar la jornada laboral. Por supuesto, sin contar con nadie, sin haber hecho ninguna consulta y por supuesto en riesgo.
Como y que siempre. lo iba a conseguir, y que lo iba a conseguir, y que lo iba a conseguir. Y resulta que su amigo Pedro le ha dicho que hoy no, mañana, como dice José Mota. Pues Hoy no, eso ya ha sido una mañana. satisfacción. Bueno, escuchamos voces sobre el gran apagón. María Beatriz, María José, Ignacio, Rafael y Ismael. Esto del apagón es un despertar a darnos cuenta que el euro digital, si estuviera aquí en estos momentos, nosotros seríamos completamente esclavos a esta dictadura. Esto que está ocurriendo todo es por la culpa de haber sacado a Franco de su tumba. El sepulturero de Sánchez hizo eso y claro, eso no se hace con los muertos y entonces pues ahora Franco se está vengando de lo que ha hecho este sinvergüenza. En la intervención del presidente para explicar el apagón se le vio una expresión más que de preocupación, de miedo a algo insuperablemente grave que Sánchez sabe y calla. Después de escuchar tu programa sobre el comportamiento de la ministra de Defensa, ya sabemos por dónde van los tiros. Tiros para desmembrar España. Me dice un amigo que trabaja en urgencias que nunca vamos a saber las personas que han fallecido ayer porque las ambulancias estaban todas atrapadas en los atascos. Eso no nos lo van a contar. He puesto un poco Telecinco y está ahí contando la historia del apagón como si fuera un circo, riéndose. Y palmita va y viene, y sonrisita, y aquí se ha acabado. Aquí como, este apagón ha sido como especie de un cachondeíto. Nada más se fue la luz, los inmigrantes en la calle Mayor de Lleida, que ahí estaban robando los inmigrantes, entrando en todas las tiendas y haciendo de todo. A veces investigas un poquito o te dicen algo. Bueno, en Lleida hay un caos tremendo, pero no de ahora, Ismael, sino lleva tiempo. La verdad es que los inmigrantes extranjeros son muchísimos, multireincidentes y se pasan el día dando tirones y reventando coches para robar. Hay un problema de inseguridad por esos jóvenes muy grave. Imagínate si lo hay con luz cuando están 10 horas sin luz, ¿no? Pues el doble de fácil. Más sobre el gobierno, Aida, una venezolana que vive en Huelva, y Sofía. Tenían que estar en la cárcel todos los gobiernos que ha habido desde la democracia, todos, incluido el jefe del Estado, que no sé por qué puñetas siempre le estáis defendiendo. Estoy indignadísima. Los progres de las narices, los liberales de las narices, diría yo, todos son iguales. Me da igual, como dicen ahora, os da por decir, en vez de decir progresistas, decir zurdos. Pues me da igual los diestros, los zurdos, que los ambidiestros. Me da absolutamente igual todos. Esta gente está tan empeñada en su proyecto político que están olvidando todo lo demás, y es exactamente lo mismo que pasó en Venezuela. El deterioro de todas las infraestructuras, porque están gastando el dinero en su proyecto político y en su beneficio personal, porque cada uno se está haciendo de su fortuna privada. Desquerido Pedro Sánchez, los españoles no podemos consentir que tú estés un día más desgobernando España. Tú no eres presidente para que nuestra nación prospere en todos los sentidos. Usas la presidencia para realizar tus negocios sucios y corruptos, los de tu familia y de todo lo que te lamen, lo que ya sabemos. Hay que acabar contigo de una manera o de otra, porque en ello va ya nuestra vida, la de nuestros hijos y nuestro futuro. Gracias, Sofía. Y hay un oyente, creo que es de origen francés, se llama Didier, y que ha ido más allá. Ha cogido documentos oficiales registrados y ha enviado a varios juzgados, a Fiscalía Anticorrupción y a las autoridades de República Dominicana la petición de que eviten la huida o nacionalización de Pedro Sánchez y su entorno. Escuchen, Didier. Ayer mandé este escrito, primero a la República Dominicana, que es un rogatorio que he hecho a base de los acontecimientos que todos sabemos que Begoña Gómez, David Sánchez
y el propio Sánchez podría plantearse irse a República Dominicana por un solo motivo, porque ese país no tiene un convenio o tratado de extradición. Yo soy ciudadano de la Unión Europea y lo que está ocurriendo en España es surrealista y no corresponde a un Estado de Derecho en sí, que funciona con normalidad. Muchas gracias, Didier. Estás dando ejemplo de que además de hablar se pueden hacer cosas. Carlos, esa es la actitud, ¿no? No dejarlo solo en palabras. Absolutamente. Me recuerda a nuestra moción de censura ciudadana. Sí, Efectivamente, estamos dando un paso al frente y este hombre ha dado un paso al frente. ¿Con qué efecto? Yo no lo sé. Pero ese tipo de cosas hay que hacerlas porque algún medio de comunicación se hará eco y crearemos un ambiente que hará reflexionar a muchas personas. Yo no quisiera acabar hoy el programa, Albert, sin lamentar, por supuesto, las muertes de estas personas que como consecuencia del apagón perdieron la vida, algunas de ellas allá en Galicia, en mi tierra, pero una especialmente dolorosa para mí, un enfermo de ELA que se quedó desconectado en su respirador. Hay que ser mala persona de verdad, tener el corazón emponzoñado para no dotar un presupuesto mínimo que exigen los enfermos de ELA para darles una vida digna y no dejarlos morir por asfixia, por un apagón de mierda. No se puede consentir. Mi apoyo total a las familias y a los enfermos de ELA en España. Algún amigo he perdido en ese camino, pero le prometí que en mi vida lucharía todo lo que estuviera en mi mano para defender los derechos, porque son derechos de los enfermos de ELA, y que no tengan que sufrirlo en sus carnes para saber el dolor que se siente en torno y alrededor de esa lamentable enfermedad. Morado, para acabar. Totalmente, no puedo más que sumarme a las palabras de don Carlos, porque además yo tengo también amigos que sufren, por desgracia, esa enfermedad. Y a mí me gustaría recuperar la primera de todas las llamadas, ya para despedirme, que hacía mención al euro digital. Mi querido amigo Ciriaco decía el otro día en X, en Twitter, o antigua Twitter, que funcionaron dos cosas el día del apagón: los coches con motor de combustión y los billetes de 20 euros. Eso debería de darnos un tema para darle una vuelta y una reflexión. Porque realmente, efectivamente, realmente quien no tuviera eso en el bolsillo, señores, que lo tienen controlados con la tarjeta de crédito. ¿A dónde van lo que compran? Lo que hacen, ¿dónde están? Dinerito fresco en el bolsillo, que no tiene control, ninguno. Carlos, no saques un billete de 5, saca uno de 500, demuestra el poderío, por favor. Pedí en el banco uno de 500, pero me dijeron que habían llevado todos a la oficina de Begoña. O a la sede del PSOE. Que iba a ir a hacerse las uñas con Begoña Corredor. Amigos, es un gusto teneros aquí. Feliz fin de semana. Descansad si podéis unas horas. Y cuento con vosotros que esta batalla no ha terminado. ¿Qué más nos puede pasar? ¿Qué más vamos a aguantar con tanta mala praxis y con tanta omisión de auxilio en este país? ¿Hasta cuándo, hasta dónde hay que aguantar a este hombre? Un abrazo a los dos. Gracias, Carlos. Gracias, un abrazo. Ricardo. Adiós, amigos. Carlos, Marco, Ricardo Morado. Bueno, tenemos una última entrevista, pero antes, redacción, Susana Gasc, últimos mensajes. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo un montón de mensajes y opiniones muy interesantes. José dice que puede ser que utilicen el apagón para justificar el gasto en defensa. Delma dice que no cree que fuera un ciberataque, sino una falta de inversión. Juan Kika también dice que vive en un pueblo de Murcia y que estuvieron 11 horas sin luz, sin poder cocinar, sin supermercado, nada de nada. Ana Rosa también dice que aquí en Canarias, sin internet estuvimos, sin teléfono, varias horas, todo sea por un bien mayor, crear unidad y fuerza de España. Juan Carlos dice que si llevan un perro detector de droga al Congreso, allí no entra ni un político. Jorge Carretero, gracias Albert por informarnos, un saludo desde Melilla. Betis Ortega dice que lo veo desde Uruguay. Albert Castillón, felicitaciones por el programa y arriba la resistencia siempre. Belkiz dice que en Venezuela, por desgracia, nosotros somos expertos en apagones, gracias al régimen y también, por desgracia, gracias a sus mentiras. Rosa dice y nos comenta que tiene un hijo legionario, que ahora ya no lo es, que vive en una zona rodeada de cuarteles. ¿Y a qué se dedican?, nos pregunta diariamente estos militares. ¿A entrenar?
pues también podrían vigilar nuestras calles, también podrían vigilar nuestras fronteras. De hecho, ellos están infravalorados. NKN dice que gracias, señor Roch de Mercadona, a los señores que regularon en esa crisis el tráfico, a los amigos que me dejaron unas monedas en efectivo. Gracias a vosotros también por informarnos desde el minuto 1. KMF dice buenos días desde mi trinchera en Londres. Y la última, Albert, Irene dice que nunca estarás solo, somos un batallón y donde estés, allí estará la legión de confidenciales. Nuestra bandera es la verdad y nuestra águila sobrevolando la libertad para los invencibles. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí recordar que el día 10 vamos a estar todo el equipo en la Plaza Colón, bueno, por la libertad y para ver si de una vez Sánchez sale del gobierno. Lo que sí invitamos a todas las personas que nos estáis viendo, que vamos a quedar en un punto que a lo largo de esta semana vamos a hacer la localización para poder ver a las 11, para poder veros, para poderos abrazar y para poder conoceros. No nos falléis, que nos hacéis mucha falta. Gracias. Un abrazo, Susana Gasca, ahí estaremos el día 10 en Plaza Colón. Bueno, hay un personaje, entrevistarle es algo fuera de lo común en este programa, porque aquí hablamos mucho de política, del ser humano, de corrupción, de malversación, pero si algo existe, somos creyentes y por lo tanto, si crees en Dios, crees en el diablo. Y hay muchos diablos de los que hablamos cada día, no le quepa duda. Hay gente que se levanta pensando en sí mismo, en hacer el mal y en olvidarse de lo demás. Hoy tenemos ocasión de hablar con posiblemente el mejor exorcista de este país. En un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, seguro que han visto el mensaje en el que anunciamos un seminario. Univeritas Libre Hispánica organiza un seminario que empieza ya y el título es muy sugerente de cómo los demonios entran en nuestras vidas. Estamos hablando de ese seminario desde hace unos días y con ganas de poder ampliar el conocimiento que tiene el ponente principal de este seminario, que es un párroco de Murcia, que ya sobrepasa los 70 años, capellán del Hospital Carlos III, y que durante 20 años fue exorcista, hasta muy recientemente, hasta 2015. Según sus palabras, realizó 15.000 intervenciones exorcistas, no todas eran posesiones, y asegura que el diablo, como dice el título, el enunciado del seminario, pues que está en nuestras vidas mucho más cerca de lo que pensamos. Le agradezco mucho unos minutos de su tiempo al padre Javier Luzón. Padre, bienvenido, ¿cómo está usted? Bien hallado, mucho gusto de estar con usted y con las comunicantes. Y sí aclarar una cosa, que aunque soy natural de Murcia, vivo en Madrid y soy vicario parroquial de una parroquia en Madrid y capellán coordinador de un hospital en Madrid. Solamente esa aclaración. Está muy bien. ¿Y la Virgen de Guadalupe, por qué ha de estar cerca siempre o por qué está ahí? Bueno, porque ella me nombró guadalupano en un exorcismo. El día de la liberación, el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, a la hora de la Divina Misericordia, que eran las 9 de la noche en Madrid,
y las 3 de la tarde en la Basílica del Tepeyac, en la Basílica de Guadalupe, pues ella liberó a una persona que llevaba tiempo con una posesión fortísima por un maleficio que le habían hecho y además estuvo dando una serie de indicaciones y luego se dirigió y dijo, y tú, aunque eres de la diócesis de Madrid, quedas nombrado guadalupano a partir de ahora. Y pues sí, porque yo había siempre tenido una gran devoción y he hablado mucho del mensaje de Guadalupe, que me parece muy relevante también para estos tiempos, y por eso pues me ha dado mucha alegría que ella pues me dijera que me consideraba guadalupano, me nombraba guadalupano, y procuro cuando puedo pues tenerla presente en mis intervenciones, en los medios. Y me alegra. Padre, hay quien piensa que el diablo no es un riesgo para su vida, que no está en nuestro día a día, que no forma parte de nuestra vida diaria. Usted defiende todo lo contrario, que en cualquier momento puede meterse y acabar con nosotros. ¿El riesgo existe? ¿Es tan alto como usted dice? El gran triunfo del diablo es conseguir que una persona o una sociedad piense que no existe. Eso es lo que ha sucedido durante ese siglo que dice León XIII que el Señor le concedió, porque tenía esos derechos ante los pecados de los hombres, un tiempo en que anduvo suelto y en que al negarse su existencia, dentro de la Iglesia también, pues no se le ha combatido. De hecho, si uno mira, como ya decía el beato Francisco Palau, que beatificó Juan Pablo II en 1998, un gran exorcista carmelita del siglo XIX, pues él fue a ver a todos los padres conciliares del Concilio Vaticano I para entregarles una nota, un documento, el exorcistado, para que vieran la gravedad de ese abandono que se venía produciendo en la Iglesia y la importancia de combatir a los diablos, porque si no se les combate, pues andan a sus anchas. Bueno, ya en el siglo XX eso ha sido todavía mucho mayor y por eso pues, se abandonó completamente el ministerio, hasta que Francisco, que en paz descanse, escribió el que le habían publicado los obispos de Estados Unidos un libro que se llama Rebuking the Devil en inglés, que recoge sus catequesis sobre el combate contra el diablo, rebuking, combatiendo, reprendiendo al diablo, pues Francisco escribió en 2018 a todos los ordinarios del mundo, todos los obispos del mundo, una carta pidiéndoles que por favor cumplieran su obligación de instituir exorcistas y formarlos. Ha habido muchas diócesis donde se han instituido exorcistas, pero la formación ha dejado mucho todavía que desear. Claro, pues no se improvisa, porque esa formación requiere, como dice el propio ritual, en el número 38, aprender de gente experimentada, y ha habido pocas personas experimentadas en el mundo. El Padre Amor ha estado prácticamente solo, con algún otro exorcista de Estados Unidos, con el Padre Mancuso en Argentina, con el Padre Salvador Hernández en Murcia, y pocos más, ha estado prácticamente solo durante el siglo XX ejerciendo este ministerio, y por eso pues el desconocimiento que hay en la sociedad y dentro de la misma Iglesia es enorme, y es muy frecuente una persona que tenga problemas, porque hoy día la gente se ha metido en cosas de nueva era, se ha metido en charcos que luego pasan factura. Vamos a hablar de ello, padre, porque usted habla de que el yoga, por ejemplo, la meditación, este tipo de terapias pueden ser una puerta abierta. ¿Es cierto? ¿Hay que ir con cuidado? Indudablemente, cuando en los exorcismos muchas veces preguntas el nombre y te dicen cómo han entrado, ¿no? A ver, ¿qué pasa con el yoga, con el mindfulness, con el reiki, con la meditación zen? Pues que son teosofías completamente opuestas a la revelación. Dios no quiere anularnos, sino quiere que quitemos todo lo malo para que se despliegue todo lo positivo que Él quiere regalarnos. En cambio, estas teosofías dicen que el ideal de la felicidad está en la anulación del yo, acabando en el nirvana, que es la diluirse en la energía universal,
la anulación del sujeto. Claro, eso es diabólico porque es querer destruir a la persona como sujeto, como persona, como sujeto que dialoga con Dios, que se entrega a los demás. Es lo contrario. Por eso uno se encuentra cantidad se ha encontrado cantidad de situaciones en que una persona empieza a invocar a estas deidades hinduistas cuando practica el yoga, cuando está haciendo una serie de posturas que no son posturas inocuas, porque se está invocando a deidades hinduistas. Y claro, en poco tiempo, curiosamente, esa persona ha perdido la fe y está en otro mundo, ¿no? Los testimonios que podría dar al respecto son muchísimos. Y claro, pues como eso, la gente no le da importancia a llevar a sus hijos a Halloween y ya han abierto una puerta, como cuando se practica la Ouija, como cuando hacen el Charlie Charlie en los colegios, ahora los chicos de 10 años a 12 años, y que son actos espiritistas. Claro, no saben lo que están haciendo, pero luego pasa factura, porque esto no depende de que tú creas en ello. Si haces algo en que estás autorizando objetivamente a los diablos, ellos se coman factura y esperan, como dice la película Nefarious, que lo explica muy bien, esperan el tiempo que sea necesario para actuar en el momento más propicio para ellos, para sacar el mayor rédito posible. Dios mío, usted participó en 15.000 intervenciones exorcistas hasta 2015. Más de 15.000 contabilizadas. Y yo es que llevo siempre un registro semanal de intervenciones. Durante años he estado teniendo 55 intervenciones semanales, aparte de mi trabajo. Es una barbaridad. Pero tanta posesión o la mayoría no lo era. Suele ser como la cuarta parte, pero ojo, que el que tiene vejaciones, el que tiene opresión o influencia diabólica, el que tiene opresión diabólica mental o afectiva, sufre tanto o más que el poseído. Es más, el poseído cuando entra en trance muchas veces ni se da cuenta, cuando la posesión ha entrado por el consciente, no se da cuenta de lo que le está sucediendo. Pero el sufrimiento, la anulación, la sensación, usted imagínese, la sensación de que te violan por las noches. Y eso padecerlo un día y otro y otro. Entonces, y como eso podría contarle muchísimas cosas. Eso es un sufrimiento, esa persona no está poseída. Y sin embargo está sufriendo una opresión diabólica que se llama. O el sufrimiento de una persona que le han hecho un amarre a su cónyuge para destruir el matrimonio y ve que el cónyuge se vuelve micosa, que de pronto pierde los papeles y está fuera de sí. Entonces, esos sufrimientos son enormes y hay que tratarlos uno por uno. Y eso es uno de los problemas que tenemos en la Iglesia, que si no vemos la niña del exorcista, a veces digo, tú vete al psiquiatra. ¿Cómo el psiquiatra? Respeta el sufrimiento de la persona y mira a ver qué es lo que tiene, de dónde le viene y préstale la ayuda que la Iglesia durante siglos ha prestado a las personas atribuladas por los espíritus inmundos. ¿Y cómo se sabe que no es una cosa psicológica? Se sabe que no es psicológico porque tiene unos síntomas. Hay un fenómeno. Pero dígame cuáles son esos síntomas. Es decir, cuando alguien tenga la versión, la más importante es la aversión visceral a lo religioso. Luego, pues el conocimiento de cosas ocultas. Hablar lenguas desconocidas para el interesado y a lo mejor lenguas antiquísimas que no sabe nadie, que las grabas y luego se averigua qué es lo que era. Poseer una fuerza descomunal, un niño que te levanta una mesa de 200 kilos con una mano o un anciano decrépito. El levitar, por ejemplo, como me he encontrado, pues vomitar 13 ranas, 7 ranas y 3 ranas en la tercera arcada. Expulsar una masa de barro tamaño calabacín, o clavos, o cadenas. El Padre Amor tenía como un museíto, una repisa donde iba poniendo objetos que habían expulsado
y que no es que estuvieran dentro de sus cuerpos, sino que al liberarse se había materializado la liberación con esos objetos. Es decir, como decía yo a unos médicos en un congreso reciente de medicina, preguntaba, oiga, ¿y esto no serán fenómenos que ahora no sabemos determinar y que dentro de unos años podremos decir que es una cuestión científica? Y le dije, mire, no, la Iglesia actúa con una fenomenología espiritual muy determinada. Y solo si nos encontramos fenómenos como estos, que no pueden tener movilizar objetos a distancia, que no pueden tener una explicación científica, empezamos a pensar si puede haber algo de tipo espiritual. Cuando se dan varios de esos fenómenos que no tienen explicación científica. Mire, cuando el Papa Francisco, que en paz descanse, escribió a todos los obispos, en Cataluña hicieron un programa, porque la TV3 dijo, hombre, ascolti, a ver si es que ahora va a existir el diablo. Y entonces, cuando nombraron exorcistas, y entonces, pues, el marido de una sobrina mía, que es vicedecana allí en la Universidad Autónoma, y pues trabaja precisamente en la TV3, y les dijo, mira, el tío de mi mujer ha sido exorcista muchos años, si queréis le puedo llamar para que os eche una mano en el programa, y así fue. Y yo estaba escuchando por la radio, pues estaba de vacaciones, a un psiquiatra muy antirreligioso que estaba interviniendo diciendo que esto era un fenómeno de desdoblamiento de personalidad. Y entonces, pues cuando ya me pasó el periodista, le dije, mire, antes aclarar que yo no soy de Huelva, sino que estoy de vacaciones en Huelva. Y segundo, yo soy de Madrid. Y segundo, que lo que no soporto es el intrusismo profesional. Vamos a ver, yo no me voy a meter en cuestiones psiquiátricas ni psicológicas porque no es mi cometido. Pero ese señor que ha intervenido hace un rato, que hable de lo suyo, zapatero a tus zapatos. Y no, porque vamos a ver, si una persona vomita 13 ranas, 7 y 3 en 3 arcadas, ¿qué tipo de desdoblamiento de personalidad ranuna se ha producido en esa mujer? Dice, ascolti, si se pone usted así, me dice el periodista. Y digo, no, ¿cómo quiere que me ponga? Y ahora pregúnteme usted lo que le dé la gana. Pero lo ha de entender, padre Luzón. Es muy difícil que alguien diga, yo he visto todo eso, yo he visto levitar, he visto a niños coger mesas de 200 kilos. Le hago la pregunta, ¿por qué no graban las intervenciones del diablo para demostrar la realidad que algunos dudan? Bueno, mire, no se graban porque está prohibido grabarlos, por una cuestión moral fundamental. La gente no sabe nada de estos temas y lo que suele pensar es que algo habrá hecho para que le suceda esta desgracia. Y eso, si tú publicas, como ha pasado en alguna ocasión, un exorcismo, estás difamando a la persona porque la gente está juzgando que es por culpa de ella. Cuando resulta que hay 3 puertas, como explico yo y explicaré en este curso, 3 puertas de las que uno no tiene ninguna responsabilidad, lo cual permite entender por qué hay santos que han estado poseídos. ¿Sabe usted que Santa Gema de Galgani estuvo poseída? O la Beata Eustoquia de Padua, o Santa Miriam de Jesús crucificado, la arabita, una mujer de Palestina, del Carmelo de Belén. O sea, hay gente que ha estado, sí, el padre Pío de Pietrelcina no estuvo poseído, pero fue vejado. La madre Teresa de Calcuta no estuvo poseída, pero fue oprimida. Tuvieron que hacer una oración de liberación estando en el hospital. O sea, hay santos que son atacados. Por eso, a ver, no se puede convertir en un espectáculo el sufrimiento de una persona y por eso no se graba. Pero vamos, que yo le he dicho siempre a los que ponen en duda, decir, mira, si tú lo pones en duda, no hay ningún problema. Vienes, primero te confiesas, porque como vengas sin confesar te va a atacar el enemigo. Te confiesas y vienes y lo ves y luego ya tú juzgas.
Si tienes lo que hay que tener, si tienes el valor para presentarte en una cosa de estas. Y si no, cállate, porque no cuestiones mi experiencia, porque los hechos no se discuten. El curso, el seminario va a empezar ya y es maravilloso escucharle, padre Javier Luzón, todo lo que usted sabe y lo que puede transmitir. Afortunados los que estén en ese seminario. Cuento con usted siempre que haya que dar explicaciones en serio de estos exorcismos. Un abrazo muy fuerte, padre. Me tiene a su disposición. El curso empezará el día 5 y serán 7 sesiones de 2 horas, desde las 4 de la tarde, hora española, a las 6 de la tarde. En 7 sesiones, o sea, 14 horas de curso, en que iremos tratando pues, los temas fundamentales de cómo los diablos intervienen en nuestras vidas, cómo se ha producido la apostasía en que nos encontramos, etcétera, etcétera. O sea que creo que es un curso que puede ayudar, que es interesante y sobre todo en un mundo en el que el desconocimiento que hay de estos temas pues es muy grande. Es muy grande. Entonces, Padre Javier Luzón, un abrazo muy fuerte y vaya usted con Dios. Muchas gracias, igualmente. Y muchísimas gracias por sus donaciones a Concepción Alberti, que dice, esto es para seguir luchando por la libertad. Un beso. A Tomás Velasco, a Concepción de la Rosa, a Mercedes Salgado, a Yolanda del Hoyo y a Fabiola Escalante. Muchísimas gracias, sois magníficos. Nos ayudáis a levantar la carpa de este circo cada día y mantenernos firmes en la trinchera con munición, la que vosotros nos dais. Muchísimas gracias. Bueno, y Javier me ha mandado, Javier es piloto de vuelo y oyente fiel, me ha mandado unas fotografías de la famosa taza del programa que nunca llegó tan alto. Miren, por favor. Está volando y coloca ahí la taza que como se le caiga el avión va abajo. Muchísimas gracias, Javier. Son preciosas. Nunca la taza llegó tan arriba, fue tan importante. Magníficas fotos. Te lo agradezco, amigo. Bueno, y hablando de fotos, tengo algunas para no dormir. Humber dice, el hermano de Sánchez tumba la red eléctrica por completo al haber encendido por primera vez su ordenador de trabajo e intentar fichar las horas de entrada y salida de estos últimos años. De ahí el apagón. Otra, Yolanda Díaz, me lo han mandado muchos de ustedes. Yolanda Díaz llama a la calma. Y abro comillas, sin luces se puede vivir 53 años. No hay comentarios. El amigo Miguel dice, cuando un payaso se muda a un palacio no se convierte en rey. El palacio se convierte en un circo y lo dedica a Sánchez Castejón. Y la última, Guille y muchos. Mi amigo Guille me ha mandado esto. El comité de expertos ha descubierto el motivo del apagón. Hay tantos enchufades en este país que la red no aguantó. Todos son verdad, todos lo que me cuentan, por poco o mucho que digamos, nos quedamos cortos, ¿verdad? Bueno, y esta maravilla de la inteligencia artificial me la envía Rosaluz. Está muy bien hecha. Escuchen. Sí, el We Are the Wall, prepárense porque ahí está Donald Trump y Putin cantando con sus voces. Qué mal canta Putin, ¿eh? Y aparece Kim Jong-un y Xi Jinping. Bueno. La inteligencia artificial asusta. A mí me empieza a dar miedo, cada vez más. Pueden poner la imagen de cualquiera ahí diciendo cualquier barbaridad y no siempre sabremos si es real o ficticia.
Bueno, agradecimientos como Claudio nos hacen volar. Buenos días, Albert Castillón. Gracias por tu programa. Es un oasis de libertad por la mañana en España y más allá también, gracias a Internet. Somos confidenciales. Gracias, amigo. Gracias, Claudio. Hay amigos en todo el mundo que se están enganchando a esta información diaria y os agradecemos mucho que divulguéis en vuestros entornos lo que aquí hacemos, que no es fácil. Y gracias, Luis, por poner el imán del programa en tu nevera, aunque está llena, yo no sé cómo cabe el nuestro. Y a los miles de amigos que me han mandado esta foto de los Chispas, que son los electricistas de España, que no son más que Sánchez y Ábalos. La verdad es que entre los dos son los que han enchufado a más gente en este país en décadas. Bueno, mañana, si nada lo impide, descansaremos muy poquito, porque además es un día muy especial. Mañana, como ya les dije, celebramos, aunque sea sábado, 3 años de programa. Esta aventura empezó un 3 de mayo, hace 3 años. Por lo tanto, prepárense, que les esperan sorpresas la semana que viene. Les van a gustar. Y no olviden que el 10 de mayo nos vemos en Plaza Colón. Ya les diré dónde, y siempre es una hora antes, a eso de las 11 de la mañana. Un beso a todos, descansen un poco y no se pierdan esta trinchera que necesita de su presencia el próximo lunes. Un beso. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás muchos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.